A veces los jurados se equivocan. De Edward Phillips Oppenheim. Malcolm Gossett, un hombre duro en todos los aspectos sentimentales, excepto en lo que se refiere a su bella y joven esposa, percibió una sensación casi de reverencia cuando fue conducido a la presencia del gran hombre al que había venido a visitar. El ambiente de la casa donde éste residía era bastante impresionante. El mayordomo que había acompañado al visitante a la biblioteca tenía el aire y la voz de un alto clérigo. La biblioteca en sí, con su cálido aire de reclusión y el leve olor mezclado de cuero y rosas, poseía una atmósfera sutilmente distintiva, y el famoso juez que recibió a su visitante, con una cortés palabra de disculpa por permanecer sentado, era notablemente una de las personalidades más atractivas de su época. «Me alegro mucho de verlo, señor Gossett», dijo éste, tendiéndole la mano. «Será tan amable de perdonarme que no me levante. En este momento no me encuentro en mi mejor estado de salud». «Espero que su señoría no se moleste», suplicó Gossett, tomando la silla que su anfitrión le había indicado. «Lamento haber leído en los periódicos que se encontraba inválido temporalmente». Lord Harlow tenía ciertamente el aspecto demacrado de un hombre que padecía alguna enfermedad. Su rostro estaba casi pálido como la cera, pero su voz, por las cualidades que siempre lo habían hecho famoso, seguía siendo clara y agradable y sus rasgos conservaban su firmeza. «Creo que usted trabajó en Scotland Yard, señor Gossett, ¿no? Durante 7 años. ¿Por casualidad alguna vez le interesó el caso de Peter Morton? ¿El hombre que fue sentenciado a muerte por asesinato y luego indultado?» El juez asintió. «Me alegro de que recuerde usted tanto del caso, señor Gossett», dijo. «Si me lo permite, voy a hacerle una confesión. Quizá eso haga más inteligible el resto de nuestra conversación». «Como desee su señoría», murmuró Gossett. «Se supone que la carrera jurídica, con el tiempo, despoja a una persona de toda tendencia a la superstición o al sentimentalismo. En mi caso, nunca ha sido así. Durante toda mi vida, confiando principalmente, por supuesto, en mi juicio, he estado influido por lo que a falta de una palabra mejor debo llamar inspiración. Es decir, ha habido ocasiones en que al tratar con un preso me he visto muy influido no solo por los hechos probados del caso, sino por mis propios sentimientos sobre si creía que el hombre era culpable o no culpable». «Eso es muy interesante», dijo Malcolm Gossett. «En este momento», continuó Lord Harlow, «me encuentro inmerso en la tarea de escribir mis memorias. En ellas admito francamente, lo que mucha gente sin duda consideraría una debilidad en mi forma de pensar. Pero es de esta forma y eso es todo lo que hay que decir al respecto. Nunca existió con más fuerza, señor Gossett, que en el caso de Peter Morton. Hubo curiosas diferencias de opinión sobre ese caso», reflexionó Malcolm Gossett, «incluso en Scotland Yard. El hombre no tenía una personalidad atractiva», prosiguió el juez. «Supongo que es difícil que un hombre dé lo mejor de sí mismo cuando se le juzga por su vida. Sin embargo, desde el primer momento me invadió una sensación inquietante de inocencia. Debo decirle, señor Gossett, que desde que recibí mi nombramiento como juez de Su Majestad, siempre he tenido la sombra de un temor acechando en el fondo de mi mente, y es que algún día, en el ejercicio de mis funciones, podría condenar a muerte a un hombre inocente». «Es una responsabilidad terrible», asintió Gossett. «Hacia el final del proceso contra Peter Morton», continuó Lord Harlow, «sentí ese temor con más fuerza que nunca en mi vida. Cuando llegó el momento de hacer la recapitulación, creo que todos los presentes en el tribunal se sorprendieron de mi sinceridad. Nadie me ha acusado nunca de ser parcial, nadie me ha acusado nunca de no darme cuenta de que la recapitulación de un juez no debe ser ni una apelación al jurado en favor del acusado, ni una exigencia de su condena. Traté de darme cuenta de eso, incluso ese día. Por otra parte, mi recapitulación, el resultado de mis convicciones personales, era tan favorable al acusado que nunca creí ni por un momento en la posibilidad de que el jurado no las compartiera. Sin embargo,
para mi horror, después de una ausencia de 2 horas, emitieron un veredicto de culpable. No tuve alternativa. Tuve que ponerme el birrete negro y condenar a muerte a Peter Morton. Pero no lo colgaron, murmuró Gossett. Como usted ha señalado, no fue ahorcado, asintió Lord Harlow. Ello se debió, como es bien sabido entre mis colegas, a mis propios y tenaces esfuerzos por obtener un indulto. En el último momento y cediendo por completo a mis persuasiones, el ministro del Interior cambió su sentencia por trabajos forzados y el indulto fue concedido al preso. Ahora, permítame contarle algo curioso, señor Gossett. Todo lo que está diciendo es muy interesante, reconoció Gossett. Bueno, con el indulto, continuó el juez, mi interés personal en el caso disminuyó. Me libré incluso de la posibilidad de sufrir el mayor horror de mi vida. En medio de una vida muy agotadora, el destino de Peter Morton pasó a un segundo plano en mis pensamientos. Ahora llega el momento en que, al escribir mis memorias, me ocupo de su caso, y señor Gossett, quiero que se compadezca de mí como ser humano y no desde nuestro punto de vista oficial, cuando le digo que en cuanto volví a ocuparme de ese caso, sentí que volvía a estar completamente convencido de la inocencia de ese hombre. Es extraño que un juez de Su Majestad le admita esto, señor Gossett, pero es la verdad. Sobre el papel, el hombre parecería estar condenado con justicia por el delito de asesinato. Hoy estoy tan convencido de su inocencia, como lo estaba durante ese terrible momento en que me vi obligado a sentenciarlo a muerte. Gossett estaba un tanto perplejo. Las pruebas del caso, hasta donde él recordaba, eran bastante concluyentes. Esperó en silencio a escuchar lo que el juez tenía que decir al respecto. Hace unas noches, concluyó este último, cené con uno de mis mejores amigos, George Littledale, el abogado criminalista. Hasta donde recuerdo, no mencionamos el caso de Peter Morton, pero continuamos con una de nuestras viejas discusiones sobre la posición de un hombre, digamos un asesino, que tiene a todo el cuerpo de detectives de Scotland Yard en su contra, y nada más que un abogado criminalista sin personal ni prestigio de su lado. En relación con esto, Littledale mencionó inmediatamente su nombre. Me dijo que usted había empezado a trabajar por su cuenta como detective privado, con el objetivo declarado de actuar principalmente para la persona acusada. Le escribí una carta esa misma noche y le pedí que viniera a verme. Me he atrevido a extender un cheque, señor Gossett, por 500 libras. Voy a encargarle, si me lo permite, que investigue una vez más las circunstancias inmediatas que prácticamente decidieron el destino de Peter Morton. Si encuentra nuevos hechos, puede confiar en que me encargaré de que se presenten ante las autoridades competentes. Y si sucede algo que me impida estar disponible, sé que el señor Littledale le ayudará en lo que pueda. Lord Harlow le tendió la mano. Había un ligero aire de cansancio en su actitud. ¿Acepta usted el encargo, señor Gossett? Lo acepto y haré todo lo posible para arrojar una nueva luz sobre el caso, fue la rotunda respuesta. Malcolm Gossett pasó la mayor parte del día siguiente leyendo en un expediente de Scotland Yard el relato completo del caso Rex contra Peter Morton. Cuando terminó, lamentó a medias haber enviado ya el cheque de Lord Harlow al banco. Apenas había escapatoria para dejar el asunto. El caso de la acusación parecía infalible. Gossett, que había quedado algo impresionado por el aire tranquilo y convincente de Harlow, no pudo, ahora que lo había estudiado con atención, encontrar ni una sombra de razón en lo que suponía el juez. Sin embargo, no había duda de que Harlow había hablado en serio. Su recapitulación, a la fría luz de los hechos revelados, parecía casi absurdamente favorable al acusado, tanto que Gossett se preguntó si el jurado no se habría visto afectado negativamente por un intento tan evidente de desorientación. Mientras Gossett se preguntaba si le convendría gastar parte de esas 500 libras en unas investigaciones que parecían condenadas al fracaso, sonó el timbre del teléfono que tenía a su lado. Descolgó el auricular y escuchó. Habla el secretario privado del señor George Littledale.
El señor Littledale quiere hablar con el señor Malcolm Gossett sobre un asunto muy importante. Habla Malcolm Gossett. Espere un momento, por favor. En ese momento la voz de Littledale resonó a través del cable. ¿Es usted, Gossett? Sí, señor Littledale, dígame. Le voy a enviar una visita. Acabo de subirlo a mi propio coche. Estará con usted en unos minutos. Probablemente lo veré yo mismo después. No tome ninguna medida concreta con respecto a él hasta que me haya visto. Suena muy misterioso, comentó Gossett. No puedo evitarlo. Es un asunto extraño. Nos vemos pronto. Malcolm Gossett no tuvo que esperar mucho tiempo a su visitante. Según las instrucciones, este fue recibido inmediatamente a su llegada. Era un hombre de mediana estatura, delgado, moreno y evidentemente muy nervioso. Iba vestido con un traje gris corriente, pero Gossett, que era observador, notó con curiosidad que todo en él, desde la corbata hasta las botas, era nuevo. Llevaba guantes que, al parecer, no tenía ningún interés en quitarse. Malcolm Gossett preguntó: ¿Viene de parte del señor Littledale? Sí, él me envió aquí, admitió en voz baja. ¿Dónde están sus empleados? No tengo ninguno. Solo un chico de oficina, confesó Gossett. ¿Por qué quiere saberlo? El hombre se rió brevemente, con un gesto duro y sin alegría. Había notado la dirección en la que se desviaban los dedos de Gossett. No voy a robarle, si es eso lo que teme, dijo con una leve sonrisa. En realidad no soy un criminal, aunque acabo de salir de prisión. Gossett comprendió de pronto el significado de su nueva ropa y de sus manos enguantadas. Al mismo tiempo, reconoció al hombre. Dios mío, eres Peter Morton. El hombre frunció el ceño y miró nerviosamente a su alrededor. Debería dejar ese nombre en paz, dijo con brusquedad. Hace 6 años que soy el número 198 en Dartmoor. Allí hacen todo lo posible por matar a los humanos, sangre, huesos y tendones. Gossett se inclinó sobre su escritorio. Pensé que te quedarías ahí para toda la vida, dijo. Así tenía que ser, contestó Morton. Entonces, después de todo, Harlow tenía razón. Te han perdonado. El hombre gruñó con desprecio. Me escapé, confesó. Hace más de una semana que soy un hombre libre, si es que a eso de merodear por los barrios bajos de Londres se le puede llamar libertad. Gossett meneó la cabeza. Por lo general, este es un mal trabajo, dijo. No se me ocurre porque no nos hemos enterado de tu fuga. ¿Alguien resultó herido? Peter Morton negó con la cabeza. No soy tan tonto, declaró. Probablemente nadie antes en la historia de la prisión escapó como lo hice yo. Nadie tuvo la oportunidad. Cuéntamelo, pidió Gossett. Nunca he causado problemas allí, explicó el otro. Yo no soy de esa clase. Tenía todas las buenas notas posibles por buena conducta. Solían enviarme con un celador al extremo más alejado de una nueva carretera que estaban construyendo. Yo era útil, ya que era un poco geólogo. Un día, hace unos 15 días, estábamos sentados para almorzar cuando el viejo Harry, así lo llamábamos, el celador, se cayó de su asiento y tuvo un ataque. Me quedé con él, e hice todo lo que pude, le fui a buscar agua y esperé hasta que recuperó el conocimiento. Cuando volvió en sí, no podía moverse. Siempre habíamos sido bastante amigos, y fue él quien realmente me metió en la cabeza que intentara escaparme. Le quité la ropa de calle y le dejé con la mía. Me dejó llevarme el dinero que tenía, y también su pipa y tabaco, y me deseó suerte. Y la tuve, por supuesto. Compré más ropa en un mercado al aire libre en un pequeño pueblo, y desde entonces, no me he tomado ningún trabajo especial para esconderme o disfrazarme, más allá de afeitarme. Me vine a Londres en tren, y estuve alojado en un pequeño hotel en Poplar Way, hasta esta tarde, que he ido a ver al señor Littledale, que tiene mi dinero. Es curioso que no haya visto nada al respecto en los periódicos. ¿Le importa si fumo?, preguntó Peter Morton.
Últimamente estoy loco por el tabaco. Gosset le entregó una caja de cigarrillos y por un momento o dos, su visitante permaneció en silencio, de puro placer. Luego continuó. Hoy en día son demasiado astutos para publicar esos pequeños párrafos en los periódicos. Cualquiera que intentara escaparse, recibía ayuda todo el tiempo leyendo su propia descripción y el tipo de ropa que supuestamente había conseguido, y en qué dirección se suponía que se dirigía. Sabía que el viejo Harry me daría un susto, porque iba a decirles que me había dirigido a los páramos, que es donde casi todos ellos se dirigen. No lo hice. Me dirigí al pequeño pueblo más cercano y a la estación de tren. ¿Alguna vez pensaste en escapar?, preguntó Gosset. Nunca se me ocurrió esa idea, respondió Morton. No soy un hombre de lucha, aunque se supone que soy un asesino, y nunca se me habría ocurrido si el viejo Harry no me hubiera agradecido que lo curara y me lo hubiera metido en la cabeza. Acabas de decir que se suponía que eras un asesino, dijo Gosset con gravedad. ¿No fuiste tú quien mató a Bilby? Ciertamente no, fue la firme respuesta. Entonces es usted un tipo muy desafortunado, declaró Gosset. De no haber sido por su juez, le habrían ahorcado. Lo sé, asintió el otro, no podía entender por qué, pero él sabía que no lo había hecho. ¿Quién fue el asesino?, preguntó Gosset. Peter Morton se rió de un modo un tanto hueco. Era curioso que su forma de hablar y sus gestos fueran tan inquietos e inseguros. 6 años de prisión y la completa suspensión de todas las comodidades sociales lo habían dejado en cierto modo desorientado. Dudo que alguna vez pueda decírtelo, anunció. Primero tengo que hacer algunas averiguaciones. Si hay algo que decir que pueda demostrar tu inocencia, le dijo Gosset con seriedad, ahora es el momento de hacerlo. Es posible que vuelvas a la cárcel antes de que pasen muchas horas. El hombre meneó la cabeza. A Gosset le pareció una extraña criatura incolora, sentada incómodamente en su sillón y fumando frenéticamente. No, dijo, no volveré a la cárcel. Ya he tomado una decisión. Intenté comprar veneno, pero en la farmacia me impidieron que lo comprara. Pero tengo otra cosa en el bolsillo que servirá. Escúchame, le rogó Gosset. Sigue mi consejo. Saca de tu mente la idea de que puedes permanecer libre y escapar de la captura. No se puede hacer. Tarde o temprano, créeme, he estado en Scotland Yard y sé algo al respecto, sentirás un golpecito en el hombro y el tintineo de las esposas, antes de que hayas tenido tiempo de sacar tu pequeño juguete del bolsillo. Yo no soy un experto, y no podría estar en tu compañía ni 5 minutos, sin saber que has estado en prisión últimamente. No creas ni por un minuto que puedes escapar sin problemas. Por supuesto, empezó a decir Peter Morton, con el ceño fruncido. No seas idiota, interrumpió Gosset. El señor Littledale y yo somos personas privilegiadas. Ninguno de los dos estamos obligados a delatarte y desde luego, no lo haremos. Pero, por el prestigio de la prisión, ellos te cogerán de nuevo. Te lo aseguro. Por otra parte, tienes un amigo en un lugar muy inesperado, el hombre del que hemos hablado antes, el juez que te juzgó, Lord Harlow. Por una razón u otra, él te cree inocente. Ahora, ponnos en la pista correcta para demostrarlo, o incluso para hacer que tu inocencia parezca plausible, y él llevará el asunto ante el ministro del Interior. En ese caso, observó amargamente Peter Morton, quizá pueda obtener el perdón por un crimen que nunca cometí. Si no has cometido el asesinato y has ocultado pruebas que incriminan a otra persona, dijo Gosset con severidad, te lo mereces y un indulto gratuito es más de lo que mereces. El fugitivo miró al otro lado de la mesa con curiosidad. Las líneas duras de su rostro se relajaron un poco. Incluso se permitió una especie de risa de disculpa. Era evidente que luchaba por recuperar su humanidad. De ninguna manera pretendo una compasión sensiblera por tu parte, comentó. No eres el tipo de hombre que busca compasión sensiblera, fue la respuesta tajante de Gosset. En cuanto vuelvas a ser tú mismo, te ofenderías.
Ahora dime la verdad sobre este asunto, por si nos interrumpen. Si no fuiste tú quien mató a Bilby, ¿quién lo hizo? El hombre meneó la cabeza. No es tan fácil, respondió Morton. Si no le dije eso a Littledale cuando corría peligro de que me ahorcaran, es poco probable que revele el secreto ahora. Mis 6 años de agonía habrían sido en vano. Corres un riesgo si no me dices la verdad, le advirtió Gosset. He corrido algunos mejores, fue la tranquila respuesta. ¿No puedes darme una línea y dejarme que haga algunas investigaciones? Preguntó Gosset. Como supongo que Littledale te dijo, tengo 500 libras en fideicomiso para ti, un obsequio de Lord Harlow, para que intente averiguar la verdad sobre esa tarde. Hubo un brillo momentáneo en los ojos del hombre. Gracias a Dios, exclamó con fervor, había una persona en el mundo que creía en mí. En realidad no necesito el dinero, señor Gosset, pero guárdelo por el momento. Mientras tanto, ¿puede darme algún consejo para mantenerme alejado de la policía? Por supuesto que sí, respondió con seguridad. Hay muchos consejos. Tal como estás vestido y a juzgar por tu apariencia en general, hasta el detective más joven del cuerpo podría adivinar quién eres. ¿No te das cuenta de que tienes todo nuevo, desde los zapatos y los calcetines hasta el cuello? No pude evitarlo. No, pero podemos hacer algo mejor por ti, declaró Gosset, poniéndose de pie. Tengo 3 o 4 mudas de ropa en mi habitación, y diría que son de la misma talla. Tu ropa actual estará perfectamente segura aquí. No sé exactamente dónde te alojas, pero no deberías volver allí. Pagaré tu cuenta, si me das la dirección, y recogeré tu equipaje, y mientras aquí te cambias de ropa, saldré a comprarte un neceser de segunda mano y algunos artículos de tocador. Eso sí, dijo Gosset, mientras tomaba al otro por el hombro y lo conducía hacia una habitación interior, no creo que nadie en el mundo pueda mantenerte libre durante mucho tiempo, pero solo por los pocos días que lo necesites intentaremos arreglárnoslas. Espero no meterle en problemas, dijo el fugitivo un poco incómodo. Gosset sonrió. No, yo estoy a salvo. Aquí tienes 3 conjuntos completos. Sírvete tú mismo. Ninguno es demasiado nuevo ni llama la atención. Volveré en un cuarto de hora. Si te apetece whisky con soda, en ese armario encontrarás de todo. Una copa de jerez, si lo prefieres. Es usted muy amable conmigo, señor Gosset. Por lo que sabe, todavía soy un asesino fugitivo. Me estoy arriesgando contigo, le dijo Gosset sonriendo. Un cuarto de hora después, Peter Morton reapareció con un aspecto muy distinto. Su ropa de sarga azul oscuro le sentaba de maravilla, y los llamativos zapatos marrones habían sido sustituidos por unos negros, bien lustrados pero con alguna leve señal de uso. Llevaba un sombrero hongo y un par de guantes de gamuza que no eran nuevos. Gosset dejó el auricular del teléfono que había estado sosteniendo y asintió. «Excelente», afirmó. Y justo a tiempo. ¿Ocurre algo? Me temo que te están siguiendo la pista, admitió Gosset. Eso era casi una certeza, ¿sabes, Morton? Te lo advertí. El rostro de este último volvió a ser de repente el rostro de un hombre decidido. Pase lo que pase, dijo con severidad, volveré a ver a mi esposa antes de que me apresen. Significa todo para mí, Gosset. No intentes impedírmelo. Voy a impedirte que abandones este lugar aunque sea por un momento, Morton, fue la firme respuesta, pero haré todo lo que pueda para que puedas ver a tu esposa. Ahora escúcheme con paciencia. El señor Littledale acaba de llamar. Scotland Yard le ha telefoneado para comunicarle la noticia de tu fuga. Por alguna razón u otra, no le preguntaron si ya te había visto. Le dijeron que estaban vigilando su casa en Whatley Avenue y también sus oficinas. No me importa, dijo el fugitivo con tenacidad. Me voy a casa. Gosset puso su mano sobre su hombro. Escucha, amigo mío, le ordenó. Tienes que mantener la calma. Si sales de aquí, nunca cruzarás el umbral de tu casa. Estarás de camino a Dartmoor antes de medianoche. Te estoy ayudando, recuérdalo.
Quiero que estés libre durante un tiempo, pero debes hacer lo que te digo. En la sede central no saben que estoy interesado en tu caso, ni en mi visita a Lord Harlow. Afortunadamente, también le dije a Littledale que no lo mencionara. He estado abajo y he echado un buen vistazo. Ahora tengo a un hombre vigilando en la calle. Y por ahora este lugar está libre de sospecha. Escucha, Morton. Tu esposa está en un taxi en este momento de camino hacia aquí. Es el único lugar de encuentro posible. Estará aquí en 5 o 10 minutos. Debes ir a la habitación donde te cambiaste de ropa. Lo siento, es todo lo que tengo para ofrecerte. Si me necesitas después, aquí estaré. Ahora, ¿está todo claro? Morton temblaba como un hombre con fiebre. Está claro, murmuró. No he visto a mi mujer en todo este tiempo. ¿Dices que va a venir? ¿Estás seguro de que va a venir? Está de camino. Puede aparecer en cualquier momento. Mira, Morton, entra en la habitación de atrás y espérala allí. La haré pasar. Es mejor que os encontréis a solas. Pero recuerda, hombre, mucho depende de las próximas horas. Puedes hacer muchas cosas mientras estás libre, que nunca podrás hacer una vez que hayas recibido ese pequeño golpecito en el hombro. Morton asintió. Lo comprendo, dijo. No se preocupe, Gosset. No le defraudaré. Este último lo tomó del brazo y casi lo empujó hacia la habitación trasera. Oyó el sonido de pasos en las escaleras. No la retengas mucho tiempo, rogó Morton. Ni un segundo, prometió el otro. Gosset no esperaba ver a una mujer hermosa, pero no había tiempo para sorpresas. Trató de mantener su tono lo más desprovisto de emoción posible. Soy la señora Morton, empezó a decir ansiosamente, extendiendo la mano. Quiero ver a mi marido. Va a verlo inmediatamente, prometió Gosset. Venga conmigo y escúcheme atentamente. Es muy importante que tenga una conversación con él. Verá, su huida fue un milagro, pero pueden volver a capturarlo en cualquier momento. Es mejor que lo sepa. Dígale lo que tenga que decirle lo más rápido que pueda, y luego hablaremos los tres juntos. Sí. Déjeme verlo, por favor, titubeó. Él abrió la puerta y la empujó suavemente hacia adentro. No quiso escuchar el pequeño grito que brotó de sus labios cuando giró la manija. Gosset se sentó en su escritorio, se secó la frente y encendió un cigarrillo. Luego llamó al muchacho que estaba en la pequeña oficina que había afuera. Ve abajo, Richard, y tráeme el periódico de la tarde. Verás a Taylor por algún lado. Pregúntale si alguien estaba siguiendo a la dama que acaba de llegar y regresa lo antes posible. No respondas ni una sola pregunta de ningún tipo que te haga ningún extraño. Está bien, señor, prometió el muchacho, alejándose apresuradamente. Gosset se sentó solo a pocos metros de la habitación, intentando no oír la conversación que estaba manteniendo la pareja. El muchacho regresó con el periódico y presentó su informe. No siguieron a la dama, señor, anunció. Taylor me dijo que podía asegurarle que todo estaba bien. Está bien, murmuró Gosset. Dame el periódico. Leyó las primeras noticias sobre la fuga de un convicto de Dartmoor, con el añadido de que el fugitivo supuestamente había llegado a Londres. En ese momento cesó el zumbido de voces que provenía de detrás de la puerta. La puerta se abrió de golpe. Gosset se volvió para encarar a las dos figuras que se acercaban. En su actitud encontró algo incomprensible. Las lágrimas aún estaban en las mejillas de la mujer, pero ahora tenía los ojos secos y se aferraba febrilmente al brazo de su marido. Peter Morton caminaba como un hombre en un sueño. A Gosset le pareció que había ganado estatura. El detective se sentó en el borde de la mesa y trató de mantener un tono lo más natural posible. Miren ustedes dos, empezó, quiero que hagan un esfuerzo. Estamos perfectamente a salvo aquí, durante algún tiempo. Ahora, señora Morton, siéntese allí, señaló una silla, y usted, Morton, a su lado. Así es. ¿Quieren un cigarrillo?
Vamos a tener unos minutos de conversación sensata y franca. Tiene razón, Gosset, respondió Morton con un tono de agitación renovado. Pero déjeme decirle algo, nunca dos personas en el mundo han pasado por lo que hemos pasado nosotros en los últimos 5 minutos. Gosset caminó por la habitación con los cigarrillos. Bueno, depende de ustedes dos contarme todo, declaró. Su marido tiene un amigo muy poderoso, señora Morton, y lo que queremos es impedir que vuelva a prisión. Ahora, por favor, cuéntenos su historia. En esos primeros momentos, la mujer fue la que se mostró más dueña de sí misma. Fue ella quien respondió. Señor Gosset, dijo, aquella tarde detestable, como quedó demostrado en el tribunal, mi marido entró en el bloque de pisos en el que residía el señor Bilby, el cual vivía en el primer piso. La historia que le contó a su abogado era cierta, hasta cierto punto. Encontró la puerta del piso abierta y entró. El señor Bilby yacía muerto en el suelo con un revólver junto a él. Este revólver se encontró en posesión de mi marido, así como un telegrama dirigido a mí, en un bolsillo de su chaqueta, en el que se me citaba para que fuera al piso del señor Bilby a las 4 en punto. Además, aunque mi marido nunca se lo mencionó ni siquiera al señor Littledale, al subir las escaleras se cruzó con una mujer que bajaba corriendo. Esa mujer era yo. Al pasar, le dije una cosa, algo que siempre le ha desconcertado. Sollocé, no vuelvas. Espere un momento, dijo Gosset. Vamos a ver. Su marido encontró un telegrama dirigido a usted, invitándola a pasarse por la vivienda de Bilby a las 4 en punto. Fue allí aproximadamente a esa hora y se cruzó con usted al salir. Cuando llegó al piso, la puerta estaba abierta y Bilby estaba muerto. ¿Qué pensó usted de la situación, Morton? Pensé que mi esposa tenía una relación con Bilby, y por eso había prometido ir a su apartamento. Fui a buscarla, sabiendo qué clase de hombre era. Cuando la encontré bajando las escaleras, parecía agitada. No me detuve a hablar con ella. Tenía la intención de arreglar las cosas con Bilby. Cuando llegué a su apartamento, lo encontré muerto, y junto a él, había en el suelo un revólver a la vista de todos. ¿Y qué pensó entonces?, preguntó Gosset. Supuse que había habido algún tipo de romance entre mi esposa y Bilby y que ella le había disparado. Al ver el revólver en el suelo creí que era de ella y lo cogí. ¿Y por eso callaste todo este tiempo? Por supuesto. No quería que se sospechara que Florence había sido la autora del crimen. El hombre estaba muerto. Creí que Florence le había disparado. Ese fue mi fin. Y cuando usted se cruzó con su marido subiendo las escaleras, al salir, señora Morton, ¿cuál fue su idea? Supuse que Peter había visto el telegrama, respondió ella. Sabía que tenía tendencia a estar celoso, aunque nunca hubo la más mínima razón para ello. Yo debía haberme encontrado con Cecil Bilby esa tarde. Era el dueño del King's Theatre, lugar en el que yo trabajaba como acomodadora. Pensé que Peter había estado antes que yo, y había disparado a Bilby. Luego, de repente, se había acordado del revólver y había vuelto a buscarlo. Entonces, ¿ninguno de ustedes disparó contra Bilby?, exclamó Gosset. Ante Dios, no lo hice, gritó la mujer. Estaba en el suelo muerto, cuando llegué. Y juro ante Dios que yo tampoco lo hice, declaró Peter Morton. ¿Y ambos creyeron que el otro lo había hecho?, continuó Gosset. Esto es importante. Creo en sus palabras. Ninguno de los dos disparó contra Bilby. Entonces, ¿quién lo hizo? A la mañana siguiente de esta conversación Gosset y el señor Littledale se reunieron en las oficinas de este último. A Littledale en particular parecía resultarle casi imposible la situación. Aunque creamos todo lo que dicen, pronunció Littledale, admitamos que Peter Morton es inocente y que Florence, su mujer, también es inocente, pero nos encontramos ante el hecho de que, cuando ambos llegaron y salieron apresuradamente del apartamento, Bilby ya había sido asesinado. ¿Quién lo hizo? Aquella tarde en el edificio estaban el portero y su mujer,
que fueron los que llamaron a la policía al oír el disparo. En el segundo piso, vivía el general Glyde, que tenía a una enfermera del hospital con él, ya que se encontraba muy enfermo e incapaz de moverse. A los pocos días falleció. Y en el piso superior, residía la señorita Maureen Fitch, una mecanógrafa que hacía algún trabajo para Bilby, de vez en cuando, pero que rara vez salía de su habitación, debido a que padecía una enfermedad que le provocaba serios problemas de movilidad y que por ello, solo bajaba en contadas ocasiones con la ayuda de otra persona. En el testimonio del portero y su mujer, dijeron que en esas horas tan solo vieron entrar al edificio al matrimonio Morton. Y la señorita Maureen Fitch, dijo Gossett reflexivamente. ¿Cuál fue el testimonio de esta joven en el tribunal? Ella no salió de su habitación ese día, contó Littledale, ni la semana anterior ni la siguiente. Apenas había visto al señor Bilby en su vida, y todo lo que sabía de él era que pagaba un precio justo por la mecanografía. Desapareció de la escena casi tan rápido como desapareció del estrado de los testigos. Littledale, vamos a aplazar la reunión durante media hora, decidió Gossett. Voy a ir a hablar con Maureen Fitch. He hablado con el portero y con su esposa. Incluso he hablado con la enfermera del hospital que cuidaba al pobre general, pero nunca he hablado con la señorita Fitch. Voy a verla de inmediato. Vuelve enseguida, le ordenó Littledale. Si estoy en la corte, mándame llamar. No tardaré mucho. Pero después de todo, alguien debe saber quién asesinó a Bilby. La señorita Maureen Fitch estaba sentada a su mesa escribiendo a máquina, cuando Gossett entró por la puerta semiabierta del apartamento. Había un bastón con suela de goma a su lado, y mientras escribía, sus ojos parecían entrecerrados. Estaba terriblemente delgada, su pelo negro estaba veteado de gris, sus pómulos sobresalían, su barbilla era casi puntiaguda, y sus ojos oscuros tenían una mirada cansada y apagada. Dejó de escribir cuando Gossett entró. ¿Quién es usted?, preguntó. No le he realizado ningún trabajo antes, ¿verdad? No he venido a verla por cuestiones de trabajo, señorita Fitch, respondió Gossett. He venido a hacerle algunas preguntas sobre un suceso muy triste que tuvo lugar aquí hace unos 6 años. Ella lo miró extrañada. ¿Podría esperar 5 minutos, por favor?, rogó. Terminó la página que estaba escribiendo, recogió las hojas sueltas y tapó su máquina de escribir. «¿Y ahora, qué es lo que quiere preguntarme?», dijo la mujer. «Quiero saber si puede decirme quién mató al señor Bilby». «Eso ocurrió hace mucho tiempo, ¿no está ya olvidado?», preguntó ella. «De ningún modo», le aseguró. «Peter Morton ha salido de prisión y todo el caso se está reabriendo». Gossett se encontraba de pie, con una mano apoyada en el borde del escritorio. ¿De qué conocía usted a Cecil Bilby? En aquella época yo solía escribir a máquina en alguna ocasión para él, respondió ella. Una vez, él tenía prisa y vino a buscar la copia él mismo. Fue hace 7 años y entonces mi salud ya no era buena, pero no estaba tan mal como ahora. Se compadeció de mí, o fingió compadecerse de mí, y me preguntó si podía llevarme a dar un paseo en su coche nuevo. Nadie me había pedido algo así antes. Fue como estar en el paraíso. Me llevó a dar un paseo 4 o 5 veces. Luego fui a una casita que tenía él en Sussex. Se hizo el silencio. Gossett miraba por la ventana con aire ausente y desesperanzado. Maureen continuó. Después de eso, lo vi cada vez menos. Llegó un día en que le escribí una nota. En ella le decía que no podría seguir viviendo, a menos que él viniera a verme de vez en cuando. Que me quitaría la vida si no lo hacía. Yo estaba desesperada, me había enamorado de él, estaba enferma, sola, no podía más. En ese momento Maureen comenzó a sollozar. Gossett con máximo interés le invitó a seguir. ¿Y qué ocurrió entonces? Por toda respuesta recibí un paquete envuelto con papel de regalo y con una nota. En el interior del paquete la mujer se detuvo, había un revólver. La nota decía estas palabras: «Para quien ya no puede vivir sin mí».
Me sentí herida, humillada, me quité los zapatos y con la ayuda de mi bastón, bajé con dificultad los pocos tramos de escalera yo sola, algo que no había hecho durante más de un año. Entré en su habitación, le disparé y tiré el revólver al suelo. Después volví a subir, dejando la puerta abierta, y seguí con mi trabajo. Sin embargo, mi estado de salud empeoró y tuve que ir al hospital días después. Pero, Dios mío, exclamó Gosset, ¿se da cuenta de que si no hubiera sido por un juez que tuvo un presentimiento, un hombre habría sido ahorcado por el crimen que usted cometió? No me importó mucho, respondió con indiferencia. Nadie me ha mostrado nunca bondad en la vida. No he hecho más que sufrir desde que nací. ¿Por qué debería preocuparme por los demás? Morín abrió un cajón, cogió un sobre de su interior y lo arrojó encima de la mesa. Ahí está mi confesión, continuó. Está dirigida al ministro del Interior y debía enviarse al día siguiente del juicio si el hombre hubiera sido condenado a la horca. Aquí tiene. Maquinalmente, Gosset se guardó el sobre en el bolsillo. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó. Oh, me quedaré aquí hasta que pase algo, respondió ella. La vida se me fue el día que lo maté, aunque Dios sabe que se lo merecía. El indulto gratuito para Peter Morton no generó problemas, pero la cuestión de Maureen Fitch fue un poco más complicada. Sin embargo, ella misma resolvió el asunto, ingresando voluntariamente en un sanatorio para delincuentes. Todo el asunto constituye un episodio estrella en las próximas memorias de Lord Harlow. Me temo que esto dará a la gente una idea vaga de lo que ocurre detrás de escena, protestó Lord Harlow suavemente. Pero después de todo, señoría, señaló Malcolm Gosset, sería algo insólito juzgar a dos personas diferentes por el mismo delito, y la pena capital para una mujer enferma estaría totalmente fuera de cuestión. Ustedes los detectives siempre tienen la última palabra, suspiró el juez. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.